Super buenas amigos. Hoy vamos a ver las razones más comunes por las que el coche no arranca y cómo intentar solucionarlo. Lo normal en la mayoría de coches es que al abrir el vehículo tengamos el cuentakilómetros digital, la hora o la señal de la puerta iluminada y al poner la llave en el contacto se enciendan las luces del tablero y al girar la llave para arrancar haga el ruido típico del motor de arranque y el cuentarevoluciones suba por encima de las 1000, arrancando el motor, y así se paren la mayoría de luces del tablero, indicándonos que estamos preparados para conducir y que todo está correcto. Si esto no pasa y el coche no enciende, puede ser por varios motivos que vamos a ver. Algunos de ellos fáciles de diagnosticar y arreglar incluso al momento, y así salvar el día y poder llegar a casa o al taller sin tener que avisar a la grúa. El motivo número 1 y más común por el que el coche no enciende la mayoría de veces es la batería. Normalmente cuando la batería falla, el coche actúa y suena algo parecido a esto. Esto es que la batería no tiene suficiente fuerza para mover el motor de arranque y hace este clic tan característico de cuando la batería falla. También es muy común encontrarse algo así. Es un ruido como que la batería está agonizando y no tiene fuerza para encender el coche, normalmente acompañado de pérdida de potencia en las luces. También podemos encontrarnos que no tiene fuerza para intentar arrancar el coche o incluso para encender ningún tipo de luz en el panel. Si vemos que las luces no funcionan o que el panel se queda sin energía, es señal de problemas con la batería normalmente. Si directamente el coche no tiene nada de energía y no se encienden las luces o incluso a veces no nos abre ni la puerta con el control remoto, es la batería totalmente descargada y acostumbra a ser porque nos hemos dejado alguna luz encendida y ha drenado toda la batería o no lo hemos arrancado en varias semanas y la batería se ha descargado. Lo que tenemos que hacer es ir a la batería y mirar que todo esté conectado, limpio, sin corrosión y ácido y los terminales en buen estado y haciendo buen contacto. Y si tenemos un multímetro, mirar si tiene voltaje. Queremos tener unos 12,6 voltios. Si está por debajo, es normal que el coche no arranque. Así que lo que tendríamos que hacer es conectar una fuente de energía externa, como otro vehículo o un power bank, para intentar encender el coche. Y aunque puede ser porque es muy normal que la batería necesite ser reemplazada, al menos podremos arrancar el vehículo y conducir para poder cambiar la batería. Os dejo un link en la descripción para poder diagnosticar baterías y alternadores por si es vuestro caso. Puede pasar que conectando una fuente externa no tengamos ningún cambio, ya sea porque las conexiones no hacen buen contacto o incluso que el problema viene de un fusible. Comprobar los fusibles y encontrar buenas conexiones porque al menos voltaje para encender el tablero tenemos que tener si le ponemos voltaje externo. Así que si no tenemos nada de voltaje, mirar que el fusible principal, que acostumbra a ser de unos 100 o más amperes, está en buen estado. Otro motivo que parece estúpido y básico, pero es muy común, es que alguno de los interruptores que nos permite encender el coche, básicamente son el freno en los coches automáticos y el embrague en los manuales, esté apretado. Hay que pisarlos hasta el fondo para que el coche pueda encender. Lo hacen por motivos de seguridad para que no arranques el coche y te estampes directamente. Y aunque parece muy simple, hay gente que a veces se olvida. O sea, asegúrate de que todo está correcto. Y también los coches automáticos necesitan estar en parking. Aseguraros que está en posición y que cambia. Es algo normal que se desajuste o se rompa el pomo de las marchas de la transmisión, ya que en muchos coches van conectados con un cable y aunque nosotros creamos que está en P, igual se ha quedado en otra posición y por eso no arranca. Esta conexión se suele romper o por el pomo de las marchas o por la entrada en la transmisión, como vemos en este ejemplo. Lo único que podríamos hacer sería intentar unirlo provisionalmente o incluso moverlo con la mano para ponerlo en P para encender el coche y luego en Drive para al menos poder llegar al taller. Otro motivo puede ser que el inmovilizador del coche no detecte la llave. Este sistema de protección es para que no nos roben el coche. Si nuestro coche no lee correctamente el chip que la llave lleva, no nos dejará encender el vehículo de ninguna manera. Y normalmente lo podemos saber porque la lucecita con una llave parpadea si no la detecta. En cambio, si el inmovilizador y la llave funcionan de manera correcta, se queda prendida la luz y se apaga para encender el coche. Este chip
va dentro de cualquier llave moderna y es algo parecido a esto, o incluso más pequeño, y a veces pasa que se cae de la llave o se nos desmonta y se pierde, y ya os digo, sin el chip es imposible encender el coche. Una buena opción para asegurarnos es probar la llave de repuesto. Si aún así no funciona, puede ser que sea que el inmovilizador está fallando y muchas veces podemos reiniciarlo desconectando la batería unos minutos y volviéndola a conectar. Así reiniciamos el sistema. Otra razón muy común por la que no arrancan es el starter o motor de arranque. Si tenemos luces potentes, luces en el tablero y la batería está en buen estado y no tenemos ninguna respuesta al girar la llave, puede ser el starter. Normalmente no hace ruido al intentar encender o hace solo un pequeño clic. Lo que podemos hacer es comprobar que las conexiones que van desde la batería al starter están en buen estado y si tenemos buen acceso, comprobar que tenemos 12 voltios en la entrada del starter. Normalmente están un poco escondidos, pero en muchos coches podemos acceder a él. Lo que podemos probar es darle unos golpes con una barra, ya que muchas veces funciona y podemos llegar a encenderlo una vez más para poder conducirlo. Un consejo es que estos golpes pueden ser más efectivos mientras alguien está arrancando el coche al mismo tiempo. Aún así, tendremos que repararlo o reemplazarlo lo antes posible. Otro motivo común por el que no enciende el coche es problemas en la ignición. Puede ser desde la chispa, el tiempo del motor o problemas en la llegada de gasolina o de aire. Acostumbra hacer un ruido así. Es el starter girando intentando arrancar el motor. Eso significa que el starter y la batería están actuando correctamente. Una cosa que acostumbra a fallar bastante es el relé de la bomba de gasolina. Podemos buscarlo y ver si hace clic o incluso intercambiarlo por el de la bocina, por ejemplo, y ver si así lo solucionamos. Una manera fácil para saber si es problemas directamente con la bomba de gasolina y que a veces si encendemos el coche sigue funcionando hasta que lo volvamos a parar y al menos solucionar el problema de manera temporal, es usar uno de estos productos, que lo que hacen es parecido a poner directamente gasolina en el cilindro. Lo único que tenemos que hacer es introducir el spray en la entrada de aire después del filtro y podemos repetir la acción varias veces o incluso echar el producto mientras intentamos arrancar para más efecto. Cuidado con los diésel, que a veces puede hacer una pequeña explosión, pero en general es bastante seguro. Como he dicho, lo introduciremos en la entrada de aire del motor después del filtro. Como vemos, en este caso ha arrancado unos segundos y ha vuelto a parar. Podemos probarlo a ver si logramos que arranque del todo, pero al menos sabemos que es problemas en la entrada de gasolina del motor, ya que a la que se queda sin producto, el motor se para porque no tiene gasolina para hacer la mezcla. Esto también es muy común si tenemos poca gasolina o nos hemos quedado sin y lo hemos repostado. Es normal que se quede aire en el sistema y se quede como taponado. Es importante tener el tanque bastante lleno para que la bomba tenga presión. Incluso algunos coches tienen un pequeño botón para bombearla manualmente. También podemos probar de darle unos golpes al tanque de gasolina y así intentar que vuelva a circular el combustible. Evidentemente puede haber más fallos, pero el 90% de veces, si comprobamos todos los pasos que hemos visto en este vídeo, llegaremos a dar con el problema. Así que, si el vídeo os ha ayudado, no dudéis en darle a like, comentar qué le pasa a vuestro vehículo y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.